Mis hermanos, Dios les bendiga. Buenos días. Si pueden bajar un poquito este micrófono solamente. Dios les bendiga grandemente. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien. Gloria a Dios. Vamos a estar en pie para tener una oración y así dedicar un tiempo a cantar al Señor y luego prepararnos para escuchar su palabra. Señor, te damos gracias en este día porque estamos en tu casa nuevamente. Oh Dios, es un gozo estar en tu casa. Preferimos estar, Señor, en tus atrios, oh Dios, aquí en tu casa para adorarte y exaltarte. Te alabamos, Señor, y queremos exaltarte con todo nuestro ser, nuestro corazón en esta mañana. Te rogamos por los hermanos que no han podido llegar y se dirigen hasta acá, que tú les traigas con cuidado y protección, Señor. Amén. También por aquellos hermanos y amigos que ya nos están sintonizando, viendo por las redes. Te pido, oh Dios, bendición para ellos también, allí en sus casas. Gracias, oh Dios, por todo. Te rogamos que estés con nosotros y que nos bendigas en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Si van conmigo, por favor, a Filipenses, en el capítulo 2, versos 12 al 16. Filipenses 2, 12 al 16. Filipenses 2, del 12 al 16. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a cantar al Señor con mucho gozo. ¿Cuántos están gozosos en el día de hoy? Amén. Amén. Pues vamos a cantar. Nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, por su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, por su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Yo soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, por su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, por su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas.
libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Amén. La Biblia lo dice, somos nuevas criaturas en Él. Amén. Él es nuestro Rey. Él es Rey infinito en poder. No sé si se recuerdan esta canción. Rey de los cielos, seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Infinito el poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Es el Rey de mi vida, Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a reinar. Él es nuestro Rey y Señor. Hay una canción que hace mucho no cantamos y dice: acércame a ti. Y que sea una oración que podamos decir cada día al Señor, que nos acerque a Él, ¿verdad? Porque dice la palabra que con Él estamos seguros y en Él estamos seguros. Amén. Amén. Así que canten con nosotros: acércame a ti. Anhelo, Dios, solamente a ti, pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor,
acércame a ti. Y no me dejes ir. Lo rindo todo una vez más, a cambio de tu amistad. Yo te anhelo, Dios, solamente a ti, pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo, Dios, Señor, te necesito. Te anhelo, Dios, dime que cerca estás. Cerca estás. Te anhelo, Señor, te necesito. Te anhelo, Dios, dime que cerca estás. Vamos a seguir cantando al Señor, que nos enamore más y más de Él, podamos amarle. Tal vez nunca podemos amarle como nos amó, ¿verdad? Pero sí podemos amarle y adorarle en espíritu y en verdad. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber que es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí uno de nuevo y cámbiame, renuévame, enamórame. Quiero entregarte mis sueños, tu
Amén. Amén. Queremos adorar al Señor ahora por medio de las ofrendas. Y vamos a orar. Oremos. Dios eterno, Dios todopoderoso, gracias te damos por la oportunidad que nos permite llegar aquí hasta tu casa de oración y adoración. Señor, gracias te damos porque en esta mañana podemos sentir, Señor, tu presencia a través de la alabanza. Padre, cada palabra de cada alabanza de esa habla de tu grandeza y de tu amor hacia nosotros. En esta mañana, Señor, vamos a colectar estas ofrendas, esperando, Dios, que tú bendigas las manos, aquellas manos que dan, y las que no puedan dar, Señor, tú sabes la causa. Súplele, Dios. Mira, Dios, gracias te damos porque estamos en este lugar, Dios mío. Gracias por todas las cosas que tú, oh Dios, has provisto para que tu casa se encuentre bella, hermosa, para tu gloria y tu honra, Señor. Estamos más que agradecidos. Mi alma goza, llora de alegría de ver, Dios, lo que tú haces, Padre Santo, cuando tu pueblo, Señor, se humilla y cuando tu pueblo está inclinado hacia tu adoración. Bendice las manos en esta mañana, Señor, que van a ofrendar para la gloria tuya. Amén. Amén. El Señor nos ha dado, somos nuevas criaturas en Él, ¿verdad? Y nos dio un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte. Servirte, dame un nuevo corazón, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio
Algunos anuncios, hermanos, como siempre, ya acercándonos a la parte final del devocional y antes de pasar al predicador. El martes las damas se reúnen por Zoom a las 8 en punto. También recordamos el culto del miércoles a las 8 igual por Zoom, el culto de estudio bíblico y oración. No se lo pierdan. Los jóvenes se están reuniendo todos los sábados a las 6, ¿verdad, Ronnie? Sí. Ronnie, ¿tiene algo que decir a los jóvenes? Sí, que el sábado que viene, si es posible, que todos los jóvenes puedan unirse, ¿verdad?, a la reunión, que estaremos tratando un tema muy importante con relación al compromiso en la iglesia. Amén. Que mi vida entera esté. Señor mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser
hermanos, pueden sentarse. Quiero dejar con nosotros ahora en la predicación de la palabra de Dios a nuestro hermano Edwin Medina. Sobre aquí, mi hermano. Buenos días, hermanos. Aquí no estamos ninguno. Buenos días. Amén. Levante la mano el que está aquí. Amén. Estamos aquí. Gloria a Dios que nos permite estar aquí en su presencia. Yo pensé que se habían ido. Ustedes están aquí. Bueno, la gloria sea para el Señor. En el día de hoy me toca el compromiso de compartir con ustedes la palabra del Señor. Compromiso para mí. Quien me conoce sabe, ¿verdad? Pero la gloria sea para el Señor, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo un tema, vamos a estar compartiendo unas enseñanzas de nuestro Señor a través del ministerio del apóstol Pablo. Yo quiero que vayan buscando en sus Biblias el libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 5 y 6, y la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 4, vamos a leer a partir del versículo 1. Así que busquen Hebreos 11, versículos 5 y 6, ahí le ponen el marcador de sus Biblias, y después que busquen Hebreos 5 y 6, Hebreos 11, 5 y 6, busca entonces la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 en adelante. ¿No? Vamos a estar compartiendo algunos planteamientos del apóstol Pablo respecto a la vida que agrada a Dios. ¿Respecto a qué? A la vida que agrada a Dios. Yo creo que el Señor ha estado tratando mucho con nuestra iglesia respecto a este tema, ¿no? El domingo pasado tengo perfectamente ese mensaje de toda esa situación de Job, cómo el Señor vio a ese siervo fiel, ¿no? Pues, ojalá que el Señor nos encuentre así a nosotros también, viviendo una vida que le agrade a Él. Si ya tienen a Hebreos 11, le voy a pedir que por favor se pongan sobre sus pies. Vamos a leer Hebreos 11, versículos 5 y 6. Y ya después de ahí vamos a seguir leyendo de una vez 1 Tesalonicenses 4, versículo 1 al versículo 12. Dice la palabra del Señor: por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio ¿de qué? De haber agradado a Dios. Versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Seguimos leyendo, 1 Tesalonicenses 4, versículo 1 en adelante, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, así lo hagan perseverantemente. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Sigan perseverando en ese amor que se dispensan los unos a los otros. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias una vez más, Señor, en este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque en ella nos instruyes, gracias porque nos habla a través de estos siervos tuyos, Señor, para que podamos aprender, para que podamos ver, Señor,
¿Cuál es tu voluntad conforme a tu propósito, Señor? Que podamos vivir vidas, Señor, que te agraden a ti, Señor. Mira nuestras vidas, ayúdanos, Señor, a tener conciencia, Señor, conforme a ti, Señor, de las cosas que no te agradan, Señor, para poder vivir una vida, Señor, que cuando tú vengas, Señor, nos encuentres haciendo así como dice tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, pueden sentarse. Vamos a estar compartiendo 7 características que priman en la vida que agrada a Dios. 7 características que priman en la vida que agrada a Dios. En primer lugar, vamos a enfocarnos en lo que leímos en Hebreos. Una vida que pone su fe en Dios es una vida que agrada a Dios. En primer lugar, ¿cuál es? Una vida que pone su fe en Dios. Una vida que pone su fe en Dios es una vida que agrada a Dios. Y qué dicha tan grande sería, ¿no? Qué dicha tan grande es para nosotros como cristianos el que nosotros tengamos vida que agraden a Dios, ¿no? De hecho, ese debe de ser el principal objetivo que mueva nuestra vida como cristianos, el vivir una vida que agrade a Dios. Pues como dice su palabra, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Por tanto, debemos de vivir, podemos de velar porque no sabemos el día ni la noche en el que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, tenemos que vivir como si fuera el último día, agradando al Señor. Esto significa que debemos estar despiertos y en guardia, en contacto permanente con Dios, para cuando el Señor venga nos encuentre haciendo así. En la epístola a los Hebreos dice que Dios llevó a Enoc al cielo, ponga sus ojos ahí, Hebreos 11, sin que éste viera la muerte, y que antes de ser llevado Enoc tuvo testimonio de ¿qué? De haber agradado a Dios. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se agrada a Dios? Pongan sus ojos ahí en la Biblia. En primer lugar vemos que el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces hay que vivir una vida de fe. Hay que vivir una vida de dependencia en el Señor. Debemos de rendirnos a Dios. La pregunta que usted tiene que hacer es, ¿estoy confiando yo en Dios? ¿Estoy viviendo yo mi vida confiando en Él? ¿Estoy yo viviendo con la absoluta convicción de que Dios es Dios? Esa es una respuesta que tiene que hacerse a ustedes. Pablo reconoció que estos hermanos de Tesalónica tenían esa convicción. Cuando él le escribe en su primera carta que en sus oraciones se acordaba de ellos, el que eran constantes en la esperanza del Señor Jesucristo, ¿no? Ellos eran constantes en la esperanza del Señor Jesucristo. Ellos vivían no dependiendo como que eso no es, no, ellos estaban claros de que el Señor Dios era en el que ellos habían creído. Y ellos se ejercitaban en esa fe. Es algo que tenemos que hacer. Eso requiere de trabajo de nosotros, el que nosotros verdaderamente creamos en Dios. Y hay dos cosas diferentes, siempre lo hemos hablado, en lo que es creer en Dios y lo que es creerle a Dios. Nosotros como cristianos tenemos que ejercitarnos en creerle a Él, en estar claro que sus promesas se van a cumplir, en que Él es un Dios todopoderoso. Sigamos leyendo, ahí en su Biblia el versículo 6 dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Usted tiene que tener la convicción. El que tiene una vida de fe tiene que tener esa convicción, esa certeza de que Dios es, de que Dios existe, de que Dios es el que es, ¿no? Ese Dios grande que fue es el mismo Dios que es. Ese Dios que oyó el clamor del pueblo de Israel cuando estaba padeciendo bajo la esclavitud de los egipcios y le dijo a él: ve, que yo te voy a usar como instrumento para que tú liberes a mi pueblo. Ese Dios que le dijo, cuando te pregunten quién te envió, dile, yo soy el que soy, te ha enviado, Jehová, Yahvé, te ha enviado. Y vimos todos, ¿no? Todos podemos ver en el relato bíblico esas maravillas inmensas que hizo Dios a través de Moisés para sacar a su pueblo y luego en el desierto, ¿no? Ese es el mismo Dios que hace 600 años antes de Cristo le dijo a Jeremías que le dijo que clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué más? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es el mismo Dios que nos dice a nosotros: clama a mí porque yo soy un Dios verdadero. Y no un Dios verdadero, yo soy el Dios verdadero que creó los cielos y la tierra, que creó todo. Clama a mí porque yo no soy un Dios hecho de barro ni de madera,
ni de hierro, ni de lo que sea que los hombres usan para hacer imágenes. No, yo soy un Dios de verdad. Clama a mí y yo, ¿qué voy a hacer? Te voy a responder. Dios es el Dios que responde. Dios es el Dios que conforme a su propósito y su voluntad nos responde a nosotros. Clama a mí y yo te responderé. Y si tú vives conforme a esa fe, si tú buscas de mí, mire, no solamente te voy a estar respondiendo, sino que tú vas a ver cosas grandes. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es el Dios al que nosotros hemos creído. Ese es el Dios más grande de lo que nosotros no podemos imaginar. Bendito y glorioso sea ese Dios en el que usted y yo hemos creído, que nos permite ver sus promesas, que nos permite sentir ese gozo del Señor, que siempre será nuestra fortaleza. Amén. Como dice Nehemías 8:10. Entonces tenemos claro eso, una vida que agrada a Dios es una vida que pone su fe en Él. En segundo lugar, otra característica es poner en práctica lo aprendido de parte de Dios. Una vida que pone en práctica lo que aprende de parte de Dios y que persevera es una vida que agrada a Dios. ¿Qué está haciendo usted con lo que oye de los mensajes, con lo que usted aprende a través de la Biblia? Vaya conmigo entonces a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a estar leyendo el versículo 1 en adelante. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis como más y más, así abundéis perseverantemente, así abundéis buscando este objetivo sin desfallecer. ¿Por qué? El versículo dice ¿por qué? Porque ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesucristo. Y eso lo debemos de hacer así porque dice el versículo 3 en su parte A, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces tenemos que ejercitarnos lo que aprendemos, ¿no? Dice que no debemos ser simples oidores, sino que debemos ser hacedores de la palabra del Señor. Debemos de ejercitarnos lo que nosotros leemos en la Biblia. La Biblia a veces la leemos tan mecánicamente. Sin embargo, ese es uno de los principales medios que usa Dios para hablarnos a nosotros. ¿Qué estamos haciendo con lo que nosotros aprendemos? Y quiero hacer una pregunta. Mucha gente se hace esa pregunta y dice, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y ahí está claro, dice que la voluntad de Dios es la santificación de nosotros. La santificación de cada uno de sus hijos. Esa es la voluntad de Dios. Cuando nosotros actuamos, cuando nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios, nosotros estamos encaminando nuestras vidas hacia ese concepto, hacia el concepto de la santificación. La santificación no es más que ese proceso mediante el cual nosotros los creyentes nos vamos separando de las cosas del mundo y nos vamos adentrando a las cosas espirituales. Cuando nosotros comenzamos a dejar esa vida vieja y a vivir esa nueva vida hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando comenzamos a vivir esa vida, nosotros comenzamos ese proceso de santificación. Y más claro lo dice 2 Corintios 5:17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ese es el proceso de la santificación. A partir de que nosotros damos ese paso de fe y decimos, Señor, yo te doy mi vida, yo te entrego mi vida, comienza ese proceso. El Espíritu Santo llega a nosotros, recibimos esos regalos tremendos de los dones del Espíritu Santo. Y comenzamos a ejercitarnos en el Señor. Comenzamos a leer su palabra, comenzamos a oír mensajes, comenzamos a oír prédicas, comenzamos a entender las alabanzas, porque a través del Espíritu Santo es que nosotros comenzamos a entender las cosas. Y eso nos va comenzando a enseñar a nosotros, nos va enseñando a nosotros las cosas que no le agradan a Dios. Y eso entra entonces a decirnos a nosotros, mira, tienes que arrepentirte de eso. El Espíritu Santo va redarguyéndonos a nosotros y nos dice, mira, eso no está bien. Y el arrepentimiento entonces va llegando a nuestra vida porque es vital para ese proceso de santificación, ¿no? Vamos santificándonos. A medida que nosotros nos vamos involucrando en las cosas del Señor, nosotros vamos creciendo, vamos evolucionando en la santificación de nuestra vida. Por decirlo así, de manera natural, nosotros lo vamos haciendo. Y como diría nuestro hermano Asael Rivera, ¿no? La santificación es una condición sine qua non de
que resulta como consecuencia de ese exponernos a Dios. Si usted no sabe lo que implica el concepto sine qua non, vaya al diccionario, ¿verdad? En su epístola a los Filipenses, Pablo fue muy enfático con eso, ¿no? Y ese planteamiento que estamos leyendo se lo dijo de una forma más drástica. Filipenses 4:9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Cuando nosotros nos ejercitamos en lo que aprendemos de parte de Dios, como dice ese versículo en la parte final, el Dios de paz estará con nosotros. Así es que está Dios con sus hijos a medida que nosotros vamos evolucionando. Ahí va un amén grande, amén. Ahí va un amén muy grande. El tercer lugar, una vida que agrada a Dios, es aquella que se aparta de los pecados de la inmoralidad sexual. Vuelvan a su Biblia, 1 Tesalonicenses 4, desde el versículo 3 en adelante. El versículo 3 sigue diciendo que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. Su propia implica una sola, en fidelidad, en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. La fornicación que habla aquí la podemos definir pura y simplemente en el sexo, ¿no? Las relaciones sexuales entre dos personas que no están casadas. El pecado de la fornicación está explícitamente planteado en los mandamientos que Dios le hizo a Moisés. ¿Ustedes sabían eso? Eso está ahí, no tácito, explícitamente, ¿no? El apóstol Pablo también dijo de que este pecado de la fornicación era un pecado contra el cuerpo. Es un pecado, como dice Corintios 6, 18 y 19, contra Dios y contra nosotros mismos. ¿Y por qué contra nosotros mismos? ¿Por qué? Porque el cuerpo del creyente, el cuerpo del cristiano, ¿qué es? Es templo del Espíritu Santo. Entonces, por eso este pecado va más allá. Es muy importante también saber que según la palabra, ni los fornicarios ni los adúlteros tendrán parte en el reino de Dios. Mire cuánta cosa nosotros estamos viendo. En el mundo de hoy, ese concepto de la fornicación se habla tan a la ligera, muy fuera de contexto con lo que significa. A nosotros nos están planteando situaciones para que nosotros veamos esto como algo natural, como algo normal, pero eso no está bien. El Señor lo condena fuertemente. Y esas prácticas al que la sociedad va induciendo es que nos permite ver a nosotros, desgraciadamente, tantas situaciones de matrimonios, de embarazos no deseados, de niñas y adolescentes embarazadas y abandonadas, del problema del aborto, de todas esas enfermedades de transmisión sexual y venérea. O sea, todas esas situaciones vienen como producto de este pecado de la fornicación. Sin embargo, la sociedad quiere que nosotros veamos eso como algo tranquilo y sencillo, ¿no? Y fuera de lo que muchas feministas plantean por contrariar a aquellos machistas que se creen gallo suelto en el gallinero, las enseñanzas del Señor Jesucristo y de los apóstoles son muy enfáticas con relación al concepto de la fidelidad de uno hacia otro. En Hebreos 13:4, permítame leerlo en la Nueva Versión Internacional, dice la palabra: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Los casados, o sea, el esposo y la esposa, manténganse fieles el uno al otro, con toda seguridad de que Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Alguien ha dicho que no podemos tener matrimonios fieles y plenos en infidelidad. Lamentablemente no. Hay un concepto que entra aquí, que es la infidelidad, y eso tiene que ver más con el adulterio. La infidelidad es uno de los pecados más destructivos porque deshonra, humilla, degrada y afecta gravemente la naturaleza moral del ser humano, destruyendo todo lo que vale la pena en un matrimonio, como lo es el gozo, la lealtad, la confianza, el apoyo, la seguridad, la satisfacción, la paz, la tranquilidad, el respeto, y sigan poniendo por ahí cosas que dañan esos pecados de inmoralidad sexual. Afecta a los sentimientos, afecta a las emociones, afecta al espíritu, pero no solamente afecta a la pareja, al esposo y a la esposa, sino que los hijos sufren grandemente. Y los hijos de los divorcios pueden decirle todas las distorsiones, todas las frustraciones que vienen como producto
del pecado de la infidelidad. Así que, como dijo Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 10:12, el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque, hermanos, sí, usted dirá, hermanos, sí, pero lo que se puede, pero mire, las heridas quedan, las situaciones quedan. Pidámosle al Señor que nos dé la fortaleza suficiente para nosotros no caer en ese tipo de pecados. El versículo 5, sigan allá, 1 Tesalonicenses 4, sigue diciendo, no en pasión de concupiscencia, en su sentido más general y etimológico, concupiscencia es el deseo que el alma siente por lo que produce satisfacción, deseo desmedido, no en el sentido del bien moral, sino en lo que produce satisfacción carnal. Eso nos lleva a nosotros al traste con lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Hoy en día nosotros nos quieren imponer la agenda LGTB-RX-Y-Z, no sé cuántas letras son. O sea, lamentablemente a través de los medios nos quieren imponer esa agenda. Y nosotros podemos estar viendo un programa de televisión, una miniserie, una película, hasta los muñequitos. Y si usted se cuenta, pero ¿y qué es lo que pasa? Usted tiene que cambiar eso y tenemos que tener nosotros como padres claro lo que nuestros hijos están viendo. A qué nuestros hijos están dedicando tiempo, porque lamentablemente en muchos países que comenzaron relajando ya tienen leyes aprobadas y permiten todas estas aberraciones. Y no vayamos más lejos, en el país de nosotros, hace un poquito cuando comenzó este gobierno, no lo voy a decir que sea ya del gobierno, pero en septiembre se depositó un proyecto de ley, el diputado se llama Juan Dionisio Restituyo, ese es el responsable, que se titula de igualdad y de discriminación. Según él, un proyecto de ley de más de 18 páginas, o de 18, no sé cuántas páginas son, él habla de que nuestra Constitución es discriminatoria en el hecho de que una persona que nace siendo hombre y se considera mujer, o nace siendo mujer y se considera hombre, no le tiene derecho a cambiarse el nombre. Eso es una discriminación según la Constitución de nosotros. Y también otro aspecto que podemos ver ahí es el hecho de que si una gente nace hombre y se cambia el sexo para ser mujer, o una mujer se cambia el sexo para ser hombre, nuestra Constitución no le permite ponerse el nombre en su cédula o en su pasaporte o lo que sea. Eso lo ven como una discriminación. Y eso es lo que dice ese proyecto de ley. Y usted dirá, pero Dios mío. Y déjenme decirle algo, no sé si ustedes saben de caso, pero yo por lo menos hace 2 años supe de un caso tremendo, de un presentador de televisión nacional, que yo le voy a decir el nombre, a ver si ustedes saben quién es, Fernando Martín Cepeda Marte. Si yo le digo quién es, así usted no sabe quién es, o sea, si yo le digo Mía Cepeda, ustedes saben, el expresidente Danilo Medina le permitió que él se cambiara el nombre, y por ahí empezamos. Pero no solamente eso. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, la viceministra de la presidencia, Dalia Jorge Mera, la hija del extinto presidente Jorge Blanco, que en su despacho del Palacio Nacional, ella colocó una bandera del movimiento de LGTB. Y lo que me sorprendió hace una semana y algo, yo no sé si ustedes supieron de eso, fue de Raquel Albaje, la esposa del presidente, que ella se despachó con unas declaraciones que decían, y cito, si hay algún niño o niña con preferencias sexuales, se debe de respetar. ¿Usted se imagina una cosa así? Y eso está ahí, eso no es hablando de Francia ni de Australia, es aquí en nuestro país que está pasando eso. Vamos a orar fuertemente porque el Señor nos ayude. Vamos a ayudar. Y vamos a tener la convicción de que, mire, hay que pelear por eso. Y no como sea, la Biblia es clara. Si nosotros vamos a nuestra Biblia y buscamos el Génesis 19, el relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra, nosotros podemos darnos cuenta que hermano, esa gente estaba metida hasta lo último con esa situación de la inmoralidad sexual. Si nosotros analizamos el contexto, nosotros vemos que unos ángeles fueron a la casa de Lot, y estaban en la casa de Lot, y todo el pueblo, dice en la palabra, que no quiero que se me escape, que desde el más joven hasta el más viejo estaban apoyando eso.
y rodearon la casa de Lot y le dijeron a él, le preguntaron literalmente, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalo para que lo conozcamos. Y nosotros sabemos que conocer, ese término en la Biblia, se refiere a las relaciones sexuales de un hombre y una mujer. ¿Qué querían hacer estos hombres? Querían violar a esos ángeles que estaban en la casa de Lot. Y era todo el pueblo. O sea, ahí no dice que alguno, no, ahí dice que todo el mundo estaba en torno a la casa de Lot. ¿Y qué pasaba? El pueblo lo veía como normal. Eso es lo que quieren. O sea, eso es lo que quiere la sociedad, que nosotros veamos eso como algo normal, y eso no es verdad. Eso no es verdad. La palabra es clara cuando dice varón y hembra los creó. El Señor creó a Adán y a Eva y no a Adán y a Esteban. Fue así, claro. Y tenemos que estar claros con eso, ¿no? No entiendo tan bien cómo hay gente que quiere justificar lo injustificable, cuando la palabra es tan clara, cuando dice sin santidad nadie verá al Señor. En 1 Corintios 6:9, Pablo menciona pecados de los injustos, y entre las cosas que él menciona de estos injustos que no heredarán el reino de los cielos, está la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, los que son afeminados, y por ahí sigue la lista. Entonces tenemos que estar claros con eso. Y con respecto a esos pecados de inmoralidad sexual, ahora quiero decirle a los varones, a los hombres principalmente, que nosotros tenemos que cuidarnos de lo que nosotros vemos. Nosotros tenemos que cuidarnos de lo que nosotros, ¿cómo se dice? A los sitios que nosotros entramos, en el internet, el celular de nosotros, en la televisión, lo que nosotros estamos viendo, con quién nosotros nos estamos juntando, qué nosotros estamos hablando. La palabra dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y nosotros somos los líderes de nuestra casa, que estamos llamados a guiar en moralidad a nuestra casa. Nosotros tenemos que ser el ejemplo. Entonces, tenemos que estar claros. Según la Biblia, en 1 Corintios 6:18, nosotros debemos de huir del pecado sexual, porque ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Y quiero decirle algo para finalizar este punto. Si nosotros vamos al famoso Sermón del Monte del Señor Jesucristo, ahí nosotros podemos ver que el Señor Jesús tenía unos estándares altos, ¿no? Que nosotros tenemos que ver como hijos de Él. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28, dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ¿qué pasa? Ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí está hablando de la lujuria también. Ahí está hablando del pecado del pensamiento. Porque a veces muchos pensamos, no, pero yo no he hecho nada. Revisémonos. En cuarto lugar, una vida que agrada a Dios no engaña ni daña a su prójimo. Volvamos a 1 Tesalonicenses 4. 1 Tesalonicenses 4, el versículo 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Por qué? Porque el Señor es vengador de todo esto. Señor, venga, es vengador de todo eso. Como ya os hemos dicho y testificado, del Señor es la venganza. Cuando usted engaña a su prójimo, tranquilo, que usted cree que se salió con la suya, el Señor es el que venga eso. El Señor es el vengador. Y como dice nuestro hermano Nehemías, no queramos nosotros hacer como dice él, ¿no? Señor, dame tu instrumento, ¿no? La venganza del Señor. Y eso es así. A través de la Biblia podemos ver que engañar está prohibido por Dios. El Señor enfatiza el hecho de que no engañemos o no hagamos daño a nuestro prójimo. Entre las cosas que Dios habló a Moisés y que podemos leer en el libro de Levítico 6, nosotros podemos ver inclusive que habla de que tenemos que restituir por lo que hemos engañado. Tenemos que restituirle a las personas con lo que le hemos agraviado. Entre las formas de engaño y agravio que vemos en la Biblia, se habla del robo, se habla de la calumnia, se habla del jurar en falso, el peso o la balanza alterada, se habla de testigo falso. Todas esas son formas de engaño. La Biblia no deja duda de que Dios odia el engaño.
3 veces en el libro de Proverbios lo dice sin rodeos. En Proverbios 6 leemos una lista de 6 cosas que aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, versículo 16, y 2 de ellas se refieren al engaño. La lengua mentirosa, versículo 17, y el testigo falso que habla mentira, versículo 19. Proverbios 12:22 repite el tema y dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero lo que hacen verdad son su contentamiento. Y aquí hay un criterio tremendo, la verdad. Hay tantos habladores, como decimos los dominicanos, tanto chismoso, como decimos nosotros los dominicanos. Pero ¿por qué odia el Señor el engaño? ¿Por qué Dios odia el engaño? Dios odia el engaño porque Él valora la verdad. Él valora la verdad. Él valora la verdad porque Él mismo es la fuente de la verdad. Jesucristo al orar decía: sacrifícalos en tu verdad, que tu palabra es verdad. La verdad refleja, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad refleja el carácter santo de Dios y el corazón puro de Él. Entonces, estamos llamados a no engañar a nuestro prójimo. Así Pedro puede decir a los cristianos: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, en su lugar aprendan a imitar a Jesús, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Entonces, hermanos, no podemos engañar, no podemos dañar a nuestro prójimo. En quinto lugar, una vida que agrada a Dios es una vida de santidad conforme al Espíritu que nos da Dios. Volvamos otra vez a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7 en adelante dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Anteriormente habíamos visto que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Aquí hay un criterio que nosotros tenemos que ver y es el criterio de la santidad. La santidad, nosotros somos llamados a ser santos, porque dice la palabra: sé santo porque yo soy santo, ¿no? Usted y yo tenemos que procurar esa santidad. Esa santidad no es más que el nosotros separarnos para el Señor, el nosotros dedicarnos única y exclusivamente al propósito y a la voluntad de Él. Eso es la santidad. Ese plan, ese propósito de Dios, es estar disponible para el uso exclusivo de Dios. Ahora la pregunta es, hermano, ¿estamos nosotros dispuestos al uso exclusivo de Dios? Bueno, es una pregunta que usted tiene que respondérsela. Cuando usted está separado solo para Dios, usted no se presta para los pecados de inmoralidad sexual, usted no se presta al chisme, usted no se presta al engaño, usted no se presta a todo eso que nosotros estamos hablando ahora. Cuando usted vive así. Y le quiero decir algo muy importante. El Señor nos quiere a nosotros exclusivamente para Él. Amén. El Señor nos quiere a nosotros exclusivamente para Él. Lamentablemente en esta sociedad que nosotros vivimos actualmente, se nos hace cada vez más difícil vivir en santidad. Las múltiples distracciones y diversas tentaciones dificultan este importante proceso de desarrollo del carácter cristiano. Surge entonces la pregunta: ¿cómo vivir en santidad en esta situación que nos ha tocado vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios? Eso se lo vamos a responder con una cita bíblica. Se la voy a dejar de tarea, se la voy a leer, pero se la voy a dejar de tarea para que ustedes lo analicen. Efesios 6, versículo 10 en adelante dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, diría nuestra hermana Lidia ahí. Vestidos de toda armadura de Dios, arrópense con esa armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. No es por su fuerza, es por ese Espíritu Santo que está en usted, es por esa fuerza que usted recibe cuando tiene la armadura de Dios. Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. El Señor es quien nos justifica, el Señor es verdad.
y calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, que es lo que nos ayuda a vivir una vida agradable a Él, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, ¿no? Es una vida de oración también la que le ayuda a usted a estar firme. Es una vida de oración la que le permite a usted a ser santo. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y ahí va un amén. Amén. El sexto lugar, una vida que agrada a Dios, expresa el amor fraternal. Una vida que agrada a Dios expresa el amor fraternal. Vayamos a 1 Tesalonicenses 4, sigamos ahí. El versículo 9 y 10 dicen: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Ustedes están fríos ahí. Ustedes se están dando amor fraternal, ¿verdad? Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ustedes están claros en lo que aprendieron y se están ejercitando en eso. Ustedes se están dando amor fraternal. También, no solamente eso, lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Ustedes con lo de la iglesia se dan ese amor, pero y no solamente dentro de la iglesia, sino con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero rogamos, como quiere le dice Pablo, oigan esto, hermanos, que abundéis en ello más y más. El amor nunca está de más. Amén. El amor nunca está de más. Por eso dice la palabra que de todas las cosas que menciona, dice que el amor es lo más importante. El amor trasciende. El amor, mire, ayuda cuando usted no se imagina. Porque Dios es amor y de él emana ese amor. Y ese amor es el que nos ayuda a nosotros a hacer conforme a la voluntad de Él. El amor fraternal se define como el afecto que existe entre humanos que se extiende a los demás integrantes de la familia, incluyendo a los amigos más apreciados. Sin embargo, cuando se hace mención al amor fraternal, también se incluye a todas aquellas personas que, aunque no sean nuestros hermanos consanguíneos, de una u otra manera, los consideramos así por la relación de amistad y el cariño que existe. Entonces, ese amor fraternal es un conjunto de sentimientos y acciones que se dan de manera desinteresada, ¿no? Ese cariño que usted le da a esos hermanos, ese cariño que lo mueve a usted a velar por la necesidad de su hermano, lo que está dentro de su alcance, usted ir en auxilio de ese hermano, es ese amor que se desprende de nosotros, ese conjunto de sentimientos que nos invita a cuidar el uno del otro. Amén, qué lindo. Ese amor, ¿no? Acuérdense, cuando hablaban de esos seguidores de Cristo, veían que ellos eran diferentes. Nosotros tenemos que ser diferentes en ese sentido también, en esa forma de expresarnos ese amor, pero un amor de verdad, no un amor hipócrita, no un amor hipócrita, un amor sincero, un amor que se sienta. Y déjeme decirle a los hombres, las mujeres se dan cuenta cuando usted está de llantoso ahí. Ellas se dan cuenta cuando no es un cariño de verdad. Entonces, seguimos leyendo, ¿no? El Señor, podemos ver que fue un revolucionario con respecto a ese concepto del amor, ¿no? Nosotros podemos ver en su palabra que cuando a él le preguntaron cuál era el gran mandamiento de la ley, la respuesta del Señor fue: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es ese tipo de amor, como usted quiere que lo quieran a usted, como usted quiere que lo traten. De eso es que se trata, ¿no? Ese amor fraternal. Y el Señor va más allá. El Señor va más allá y nos insta a que amemos también a nuestros enemigos. Oiga eso, hermano, pero mire, y eso no lo estoy diciendo yo. Vamos a leer en Marcos 5, 43, 48. Dice: ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Y cómo va a ser? Y eso es la Biblia. La Biblia lo está diciendo. Eso fue el Señor Jesucristo que lo dijo. Hermano, pero eso es difícil. Y mire el versículo 45 que dice: ¿por qué es eso? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Pero mira, una característica de usted como hijo de Dios es que usted practica eso. Usted no ama solamente a los que están cerca, y qué fácil es así, ¿verdad? Y por eso vienen las otras preguntas que vienen ahí. El versículo 46 dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludad a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más?
¿No hacen también así los gentiles? Y hay, ¿qué razones da eso? El último versículo 48 dice, sed pues vosotros como perfectos. Y nosotros sabemos que nosotros somos perfectos. ¿Quién es el único perfecto? El Señor Jesús. Pero nosotros tenemos que crecer hasta la estatura del varón perfecto. Entonces, ese tipo de amor es el que tiene que primar en nosotros. Ay, Señor, oremos fuertemente de rodillas, pidiéndole al Señor que nos ayude así, porque mire, yo estoy seguro que a nosotros nos pasa algo, o a uno de los muchachos de nosotros nos pasa algo, mire, y hay problemas con el que le hizo algo a los hijos de nosotros, porque así es que nosotros humanamente pensamos. ¿Verdad que sí? Sí, es así que nosotros pensamos. Sí, es así. Pero oiga cómo el Señor Jesucristo está hablando, ¿cuáles son los estándares del Señor Jesucristo? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y se lo dejo de tarea también. En séptimo y último lugar, ya estamos terminando, una vida que agrada a Dios, trabaja, subrayado, para conseguir el pan de cada día, confiando y esperando en el Señor. Y aquí es un tema que usted dirá, bueno, nosotros estamos muy enfocados a los hombres, a los varones. Sí, es verdad. Nosotros como hombres estamos llamados a ser proveedores de nuestros hogares. Y nosotros vamos a partir de ese relato que estamos leyendo en 1 Tesalonicenses. ¿Qué pasaba aquí? Estos hermanos de Tesalonicenses, no sé si era porque entendían que el Señor iba a venir, como decimos muchos nosotros en forma de chanza. Bueno, no vamos a hacer eso porque el Señor va a venir. Tal vez, posiblemente ellos estaban realmente esperando que el Señor Jesucristo iba a venir. O tal vez ellos entendían que esta forma nueva de vivir implicaba que dejara de trabajar. Bueno, yo no voy a trabajar, pues el Señor Jesucristo va a venir. Puede ser. Pero Pablo no vio eso como bueno, ¿no? Pablo no vio como bueno eso, y Pablo, nosotros vemos que no lo aceptó. Y él le dijo la cosa como tenía que decirle, los amonestó a aquellas personas ociosas de la iglesia. Aquellas personas que habían dejado de trabajar y que muchos hermanos de la iglesia estaban manteniéndolo a ellos. Y que muchos recursos posiblemente de la iglesia, que eran para personas que verdaderamente no podían hacerlo, se estaban destinando a esa gente que había dejado de trabajar. Pero Pablo fue muy enfático, le dijo, mire, ustedes tienen que trabajar. Ustedes tienen que trabajar. Y eso no es porque lo dice Pablo, hermanos todos, y ahí con una sonrisa se lo voy a decir, es un mandato del Señor Jesucristo, que el Señor de Dios es el Génesis, como consecuencia del pecado del hombre. Lo voy a leer. Génesis 3:19, la Nueva Traducción Viviente, dice, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado, pues fuiste hecho de polvo y al polvo volverás. Y dice, hermano, no, yo leí bien, dice con el sudor de tu frente, no con el sudor del de al frente, es con el sudor de tu frente. Y lo que está planteando aquí es que con el sudor de tu frente, con tus manos tú vas a trabajar hasta el último suspiro de vida que tú tengas. O sea que eso nosotros nos lo ganamos por Adán y Eva y esa situación. Que tenemos que estar trabajando hasta el final de nuestra vida. Eso es un mandato que le dio Dios al hombre por esa situación. Pero mire, Pablo no se quedó tranquilo. Yo digo que uno de los personajes que más yo admiro en la Biblia es a Pablo. Porque Pablo le decía al pan. Él decía lo que era como tenía que decirlo. Voy a leer estos versículos en la Nueva Versión Internacional. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 15. Y estoy terminando ya. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, es Pablo que le está diciendo a los de la iglesia que habían dejado de trabajar porque entendía que no tenían que trabajar con sus manos, que no tenían que trabajar en sentido general. Le dijo, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago. Mire que me gusta mucho esa versión, pues lo dice así mismo. Esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. O sea, ellos tenían calidad moral para decírselo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles un buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes, le ordenamos lo siguiente: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos,
sin trabajar en nada y que solo se meten en lo que no les importa. O sea, que aparte de vago, también eran chismosos. Es que la ociosidad a eso que lleva. Mi mamá decía que la ociosidad es el taller del diablo, decía mi mamá. Entonces sigue diciendo: a tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguno no obedece las instrucciones que le damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüencen. ¿No les suena eso a alguien que dijo algo al principio de, bueno, ustedes son buenos entendedores, para que se avergüencen de ellos, ¿verdad? Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlos como a un hermano. En el amor del Señor, usted le dice a ese hermano tal cual son las cosas. Alguien ha dicho que las cosas que nosotros llegamos a valorar más como seres humanos son las cosas que nos cuestan sacrificio. Cuando nosotros trabajamos con nuestras manos, cuando nosotros conseguimos las cosas con nuestro sacrificio, nosotros valoramos más las cosas. ¿O no es así? Eso es así. Nosotros vemos eso de Pablo. Pablo no solamente estaba fajado en la obra del Señor, sino que Pablo secularmente también hacía tiendas para poder mantenerse él mismo. Entonces, ejemplo tenemos, él tenía calidad moral para él poder plantearlo. Y qué sabiduría tenían los padres de uno. Me acuerdo de mi mamá, mire, como que estoy ahora mismo frente de ella, cuando ella nos decía, y con esto termino: el que no trabaja, que no coma. Y mire de dónde fue que ella lo sacó. Y eso era para referirse al fregado y toda la cosa que había que hacer en la casa. Hermano, hasta aquí podemos dejarlo, ¿no? Entonces podemos resumir diciendo: una vida que agrada a Dios tiene entre sus características, primero, pone su fe en Dios. Segundo, pone en práctica lo aprendido de parte de Dios perseverantemente. Tercero, se aparta de los pecados de inmoralidad sexual. Cuarto, no engaña o daña a su prójimo. Quinto, es una vida de santidad conforme al Espíritu que nos da Dios. En sexto lugar, expresa el amor fraternal. Y en séptimo lugar, trabaja para conseguir el pan de cada día, confiando y esperando en el Señor. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Me siento muy honrado, ¿verdad? Gracias por su tiempo y por su atención. Dios le bendiga. Hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo y bendiciendo a nuestro hermano Edwin grandemente. Tremendo mensaje. Vamos a estar en pie y cantar una última alabanza. Te pertenezco, dice esta alabanza. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Yo quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto una aventura. De tanto busqué, he encontrado en ti
pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Amén. Yo quiero pedir a nuestra hermana Luz que ella nos despide en oración. Vamos a orar. Y recuerden, hermanos, al finalizar, salir de manera ordenada y guardar las medidas de distanciamiento que ya hemos establecido. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por este culto glorioso, Señor, donde hemos visto tu presencia, Dios. Gracias por ese mensaje, Señor, tan maravilloso que nos enseña, Dios, que nos conduce, Señor, cuando escuchamos tu palabra, ese alimento tan maravilloso que nos hace el aroma más a ti. Muchas gracias, Señor, por este nuevo día. Muchas gracias por cada hermano y hermana, Señor. Bendice cada familia que está aquí. Y ahora, Señor, te pedimos que nos lleve a nuestros hogares con tu historia, Señor, con tu protección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Que tengamos una semana bendecida.